llevar a cabo este plan que medianamente mitigaría el daño del el impacto del fenómeno del Niño global. César Combina esta noche está con nosotros en los estudios de 2023. Bienvenido. Buenas noches, Claudio, un gusto. Comentemos esto antes de irnos a la pausa. Bueno, el problema es la raíz, es la burocracia. La burocracia, aumentar y crear más ministerios, más oficinas, más gasto público, no resuelve los problemas públicos. Los problemas públicos se resuelven con experiencia, con equipos de gestión y sobre todo con eficiencia. ¿De qué sirvió tanto dinero invertido que al final terminó, como dice el reportaje, en las manos de la corrupción? Esta ha sido una vergüenza y creo que la Autoridad Nacional de la Infraestructura no va a resolver nada. Lamentablemente creo que vamos a seguir viviendo los impactos de los fenómenos climatológicos y de la negligencia pública de políticos que creen que con más burocracia se arregla el problema. Qué desastre, ¿no? Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema y de otros. Y a propósito de vergüenza de lo que ha ocurrido en las últimas horas, nada menos que con el congresista Héctor Valer en una clínica que terminó agarrado a los insultos con una de las personas que estaba en la fila de este lugar. Ahí están las imágenes, se hicieron virales también en redes sociales. Vamos a regresar con eso, pero nos toca hacer una pausa. Usted genera problema, baboso. ¿Quién eres tú? Hay congresistas que se callan, baboso, pero yo no. Ladrón. Ladrón, tu madre. Yo no soy ladrón, soy empresario, baboso. Ladrón. A un veterinario tienes que ir. Yo soy congresista, dice, ¿no? No hay que ser, sino parecer. Y algo pasó en esta cola que lamentablemente lo puso nuevamente en una situación bochornosa a nada menos que al ex premier Héctor Valer, que estaba junto, y ahí vemos también en el video al congresista de Podemos, Enrique Wong. ¿Qué opinión le merece, señor Combina, esto? Bueno, esto es una vergüenza, una de las tantas vergüenzas que nos genera este parlamento mediocre, tibio y además criminal, porque es la figura de este señor Valer quien negoció su voto con Pedro Castillo para blindarlo de la vacancia las dos primeras veces y que además recibió el encargo del premierato en un gobierno golpista y criminal, solo merece ese nombre. Y creo que el señor se quedó corto con todo lo que los peruanos le deberíamos decir al señor Valer y al señor Wong también, que fue un defensor a capa y espada de Pedro Castillo y de su organización criminal. Pero más que eso, me parece que debemos reflexionar sobre el rol de los congresistas en la semana de representación. El día de hoy están dentro de un trabajo de representación, se les paga un sueldo y se les da un bono adicional para representar al pueblo. ¿Y qué cosa hacen estos dos impresentables? Porque no tienen otra denominación. Insultar a las personas que están haciendo una cola porque ellos se creen que por ser congresistas tienen corona. Es exactamente el mismo comportamiento irresponsable y poco ético que tuvo Sigrid Bazán hace unos días al acudir soberbiamente a la Municipalidad de Comas y exigir inmediatamente una reunión cuando ni siquiera había planificado una cita. Los congresistas no tienen corona, son ciudadanos que temporalmente son representantes ciudadanos y pronto se les va a acabar esa vida de gollerías que nunca debieron tener. ¿Pronto cuándo? Si no hay quien se las quite, ¿no? Y la frase Torongo, no como Torongo, dibuja bastante bien esta situación, porque cuestionamos todo el tiempo las semanas de representación que no sirven para absolutamente nada, pero no hay quien decida cerrarles el caño, ¿no? Dejar de pagar este bono que usted ha dicho, dejar de pagar la semana de representación, porque están ahí para representar sin necesidad de pagarles, ¿no? Definitivamente. En el año 2021 presenté un proyecto de ley de reforma de la labor congresal en donde se propuso eliminar todas las gollerías parlamentarias, todos los bonos, todos los viáticos, todos los viajes pagados al extranjero, por ejemplo. Y lo que ocurrió fue que lo encarpetaron el mismo día que llegó a la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, especialmente algunas personas que viven de la política, que piensan que el Congreso es su agencia de viajes, su agencia de empleo y además hasta su agencia personal para desarrollar actividades políticas. Los congresistas nunca han tenido un pago de un bono de representación para representar a su pueblo. ¿Ustedes pueden creer que los congresistas que representan a provincias ganan un bono para ir a dormir a su casa? Es decir, para regresar a tu pueblo, tú
cobras un bono. ¿De cuánto es el increíble. bono de la semana de representación? Cuando yo fui parlamentario estaba en 5.500 soles. y yo- 5.500 soles. Además de tu sueldo y además del bono, el bono que reciben tus trabajadores Asesores, por por acudir a acompañarte a la semana de representación. En mi despacho parlamentario, desde el primer día, tomé la decisión de no recibir ni mi persona, ni ninguno de mis trabajadores el bono de representación. Y miren, no se cayó el mundo. El congresista gana un sueldo y de su sueldo puede pagar sus pasajes. Hay que multiplicar eso por los 130, 5.500 por cada uno, hay que sumarle el gasto de Los los asesores, no. los fotógrafos, Olvídese. porque llevan hasta los que les hacen TikToks a la semana de representación. Es de terror, de verdad. Ojalá alguien, pero bueno, ¿dónde está la esperanza de que alguien medianamente o que la mesa ponga en agenda, ¿no? Cerrar finalmente las joyerías y vamos a ver quiénes sí trabajan por vocación en este Congreso. Miremos al Congreso, señor Combina, porque si algo puede ocurrir el día lunes es que se admita finalmente esta moción de censura contra el señor Alejandro Soto. ¿Cuál es la diferencia entre Lady Camones, que también fue censurada de manera inmediata por este audio que se filtra, y no, pese a tener ya un mes y 7 cuestionamientos en su haber al señor Alejandro Soto? ¿Por qué demora tanto la censura? ¿Quién lo sostiene? Aquí hay una grandísima diferencia. En primer lugar, la señora Lady Camones no tenía una denuncia. Fue vilmente saboteada por los aliados de Pedro Castillo. Recordemos que Heidi Juárez, quien fue posteriormente premiada por Castillo como ministra de la Mujer, fue quien grabó de forma ilegal una reunión privada entre César Acuña y su grupo político. Entonces, este audio fue editado y fue presentado públicamente para boicotear la imagen política de la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones. Eso es completamente diferente, vivir un complot es completamente diferente a tener un ramillete de denuncias y además denuncias... Alguien se indigna, levanta la ceja y dicen, ay, no, medianamente aquí hay alguien que quiso favorecerse de la presidencia, que en este caso era el señor Acuña exigiendo que salga su proyecto de ley, ¿no? Y si lo trasladamos al señor Alejandro Soto, o sea, ¿cuál es la lectura para él? No, ahí había una presunción, porque el proyecto finalmente pasa por una junta de portavoces, hay muchos filtros que no decide solo la presidencia del Congreso, pero aquí el señor Alejandro Soto tiene denuncias personales, denuncias de delitos que van desde la estafa hasta el cohecho, al parecer. También incluye el cobro hay una denuncia fuerte sobre cobro para entrevistar a políticos, que termina siendo casi una extorsión a nivel de un medio de comunicación en Cusco donde él laboraba. Y por otro lado también tiene el gran cuestionamiento de la falta ética de mentirle al pueblo peruano. Un presidente del Congreso no puede decirle, mirando a la Cámara, no puede decirle a los peruanos que no conocía que la hermana de su novia o de su enamorada era parte de su equipo laboral, cuando él mismo los ha contratado. Entonces, creo que en este caso el señor Soto debe responder por todas sus denuncias, pero lo debe responder fuera de la mesa directiva. Es un pecado que el señor Soto haya llegado, y si se mantiene allí es por culpa de Fuerza Popular y de Perú Libre, que claramente están haciendo malabares para que el señor Soto no caiga. Porque nuevamente, si el señor Soto cae, probablemente la izquierda, que tiene más votos el día de hoy que Fuerza Popular, pueda meter al presidente al Congreso. ¿Y se acabaría esta alianza de la que tanto hablan, del fujicerronismo? Bueno, el fujicerronismo se da justamente por la existencia de esta convivencia de intereses y de necesidades, de gollerías, de mantener un statu quo en donde nadie se vaya y nadie se mueva. Pero claramente el minuto que la presidencia quede vacía, tal como se los advertí, Cerrón los traicionará, los apuñalará por la espalda, se aliará con Bermejo y con los Caviares y con todos los que se pueda aliar para arrebatarles la presidencia del Congreso. ¿Quién sostiene a Alejandro Soto? ¿Cerrón y Keiko Fujimori? En estos momentos sí. Y yo siento que en Fuerza Popular hay algunas personas como Patricia Juárez que piensan que no se puede poner las manos al fuego por alguien que tiene tantas denuncias y que aún no sabemos si van a aparecer más. Sí, pero no rompen filas. A mí me pueden parecer 60 cosas mal, pero tengo que marcar la diferencia si quiero equilibrar la balanza. Definitivamente, y eso es un voto de conciencia que hay que pedirle a cada parlamentario. ¿Por qué? Porque esas personas que por directiva partidaria votaron por una misma lista donde está el hermano de un criminal sentenciado por corrupción, ahora dicen, bueno, pobrecito, no sabíamos por quién votábamos. Claro que sabían por quién votaban. Estaba Valdemar Cerrón y estaba una persona que era un perfecto desconocido como Soto, que era además perfectamente manipulable, pero además que tenía un ramillete de denuncias que se arrastraban desde Cusco.
Usted ha sido fuerza en algún momento de Alianza para el Progreso, del partido del señor Acuña, y el fin de semana el señor Valdés, que es el secretario general del partido, ha dado una entrevista poniendo claramente las manos al fuego por el señor Soto, inmolándose con el tema de la presunción de inocencia, ¿verdad?, respecto a las investigaciones que hay en contra de Soto. ¿Cómo juega esto a la interna del partido del señor Acuña? Y usted lo conoce bastante bien al señor Valdés. ¿Era este el camino a seguir en medio de los cuestionamientos del señor Soto? Yo creo que están cometiendo un grave error político, quizás porque tomaron una decisión apresurada o no evaluaron correctamente lo que le planteaban sus aliados. Perú Libre necesitaba, al igual que el fujimorismo, a un congresista débil. Por eso se tumbaron la ley de Camones, porque era una persona que ya tenía experiencia en la mesa directiva y era una persona que no tenía muchas denuncias o muchos flancos para poderla atacar. Cayeron en el juego de sus aliados y ahora no tienen cómo salir. Está mal, porque en esa bancada debe haber también algunos congresistas rescatables y no por defender a como dé lugar al presidente del Congreso actual van a terminar quemando a todos los peruanos. La inestabilidad generada por el propio Parlamento dentro del Congreso le afecta a todos los peruanos. Sí. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Quién en ese Congreso, y cierro con esto, hubiera sido medianamente un buen presidente del Congreso? Bueno, para mí habría sido en este momento un momento de reivindicación de la propia ley de Camones, que no mereció esa traición, que justamente fue dirigida por Bermejo, por Valdemar Cerrón y por todos los que el día de hoy cogobiernan con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Bien, señor Combina, gracias por haber estado esta Muchas noche gracias. con nosotros. Nos toca hacer la última pausa esta noche en 2023.